But our subject is quite simply the Y question, nuestro tema what is simplemente es una spiritual pregunta. paralysis? ¿Qué es la parálisis espiritual? Porque eso es lo que es representado en este milagro famoso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El pasaje comienza en el versículo 17 y para introducirlo lo voy a leer. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados. Y escuchen esto, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Esta es una casa bonita, el lugar es ahí Capernaum, una gran ciudad, una ciudad hermosa, y en aquel entonces parece que había una especie de convención organizada, no organizada por el Señor, no hay narrativa de que él hubiese organizado nada de esto jamás, pero él obviamente era el huésped para hablar. Es una casa bonita. Muchos expertos piensan que no era una casa de construcción local, sino que era más bien una casa con un patrón romano, un lugar noble, tal vez bastante grande, porque el lenguaje nos insinúa que había una gran multitud dentro. Y los expertos escribas, los maestros del Antiguo Testamento, estaban allí ensamblados, reunidos de toda ciudad. Así que aquí tenemos algo organizado, hay una especie de conferencia, una convención, esos expertos, estos doctores de la ley, y Cristo estaba ahí, y él había sido invitado para venir y para hablarles. No que fueran amigables para con él, le consideraban un rival. Ahí está el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, pero no lo reconocían como tal. Y esto es muy en los días iniciales de su ministerio en el primer año. Y él estaba haciendo cosas maravillosas, estaba sanando a cientos de personas y miles de personas en todo el lugar. Y toda la población de Judea y Galilea salían a buscarle. Y aún así, allí están los religiosos, dirigentes, y tenían ellos posturas diferentes. Cristo predicaba que las personas necesitaban arrepentirse de su pecado y que entonces recibirían perdón libre y gratuito de Dios, algo que no se habían ganado ni tampoco merecían, y sus vidas serían cambiadas y le seguirían y caminarían con Él. Y desde luego que el clérigo oficial de los judíos, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, ellos no estaban enseñando este mensaje. Ellos decían, no, somos judíos, somos especiales y privilegiados y somos el pueblo de Dios. Y para poder obtener el mejor favor de Dios, tenemos que guardar de forma meticulosa la ley ceremonial, los rituales, nuestra forma de alabanza y la ley antigua. Ellos enseñaban que el favor de Dios es algo que uno se debe de ganar. Exactamente lo opuesto a lo que Cristo, el Hijo de Dios, enseñaba. Lo opuesto de la enseñanza de la escritura del Antiguo Testamento que ellos ya tenían. Y en su orgullo malentendían todo esto. No, pensaban ellos. Esto lo tenemos que ganar, este favor de Dios. Y entonces querían escucharle. Y estaba en esta casa grande enseñando. Y leemos que él también estaba sanando. Algunos de ellos fueron sanados y gente ordinaria, gobernadores locales. Parece que había gente noble reunida ahí. Suponemos que había una especie de boleto para entrar. Tenías que ser alguien importante en la comunidad para esta reunión. Y la gente común en general no estaban ahí, pero había suficiente gente en esa casa, en esa reunión, que no estaban opuestos a Cristo, y varios que sufrían de diferentes cosas estaban enfermos y fueron sanados. Así que es sorprendente que los escribas y fariseos que no eran amigables con Cristo, estos supuestos expertos de la ley, que se equivocaban en todo, ellos habían tenían una prueba delante de sus ojos de que cosas maravillosas sucedían, y su corazón estaba tan duro que aún así no querían escuchar, y no querían rendirse a Cristo y no querían creer en Él. Y esto es una enseñanza para nosotros, una lección, porque no tuvieron bendición debido a ello. Y la escritura nos enseña que los ricos
los envía vacíos, con las manos vacías el Señor los envía de vuelta a casa. No necesariamente ricos con dinero, sino aquellos que piensan que no tienen necesidad, aquellos que son orgullosos, autosuficientes, que en ese sentido son ricos y no tienen necesidad de Dios ni necesidad de su amor perdonador, se sienten por encima de todo y les puede ir muy bien en la vida sin Dios, sin su ayuda. Esas personas jamás recibirán nada del Señor mientras estén con esa actitud y con ese espíritu. Y entonces aquí en esta reunión lo vemos así y lo mismo pasa aquí esta noche en nuestra iglesia. Si tú vienes como un cínico y vienes revestido de tu orgullo y vienes con desprecio, cualquier cantidad de desprecio por el Señor de gloria, por el Creador del mundo y el Salvador de hombres y mujeres, entonces no vas a obtener nada de Dios. No vas a descubrir nada respecto de Él. Tu corazón no será tocado. No podrás creer en Él, ni podrás buscarle ni encontrarle. Entonces tengamos cuidado con nuestra actitud, queridos amigos, y podemos verlo aquí. Y está oculto en el versículo, y no voy a retrasarles con esto, pero dice que habían ahí fariseos y doctores de la ley que estaban ahí. Y la forma en que se dice esto en el griego original indica que estaban sentados con un espíritu cínico, estaban como alejados, estaban despreciando a Cristo, escuchando con gran sospecha. Y a lo que llegamos es al versículo 18. Y he aquí, vean esto, dice Lucas, he aquí, mirad, algo notable, algo no común sucederá. Unos que traían sobre un lecho un hombre, no dice cuántos hombres lo traían, pero en el Evangelio de Marcos, ahí se mencionan 4 hombres de forma específica. He aquí unos hombres que traían sobre un lecho a una camilla un hombre que estaba paralítico, probablemente desde el cuello para abajo, y buscaban cómo meterle. El lugar estaba repleto. Estoy leyendo la Biblia Valera antigua, la Reina Valera del 909. Nadie podía meterse, ya estaba llena la casa. Y buscaban meterle y ponerle delante de él, delante de Jesús, delante de Cristo. Ellos creían que Cristo podía sanar a su amigo paralizado. Ellos tenían certeza de ello. Y al no poder entrar, pues nada les impediría encontrar cómo entrar. Y sabemos cómo ellos entraron. Esto es famoso. Subieron por la escalera externa que tenían aquellas casas en aquel entonces y llegaron al techo y comenzaron a quitar la parte del techo romano y a entrar. No me imagino cuánto distrajeron a los que estaban adentro, cuánto los molestaron. Y tal vez las personas hubieran tenido pánico, las personas hubieran asumido que eso se iba a colapsar, pero de alguna razón, por alguna razón no asumieron que se estaba colapsando. Tal vez alguna parte pequeñita cayó y probablemente fue el Señor que siguió enseñando de una forma calmada. Y debido a que el Señor continuó enseñando de forma calmada, las personas no se preocuparon de lo que estaba pensando. Y poco a poco apareció un hoyo en el techo y ellos estaban cerca del lago, había pescadores ahí y esta cama fue bajada y descendió justo delante del Señor, en medio de la reunión. Cristo sabía todas las cosas, Jesús no fue molestado, él sabía exactamente lo que estaba pasando, porque él era Dios y también hombre. Y él sabía que su propósito era utilizar este evento de este hombre paralítico. ¿Qué significaba esto? Ustedes saben, el hecho que un paralítico iba a ser sanado, eso enseñaba algo profundo, porque todas las sanaciones de Cristo ilustraban, representaban su forma en que él salva almas, sana almas, eso era obvio en aquel entonces a las personas. Si él sanaba a un hombre que era ciego, pues había una enseñanza ahí al respecto de sanar a los ciegos espirituales, es decir, nosotros. Y si él sanaba a alguien que estuviera cojo, allí había una enseñanza al respecto de su poder, al respecto de sanarnos con nuestra enfermedad espiritual. Y aquí tenemos una ilustración del alma. Él podía restaurar completamente a alguien
que estaba completamente paralizado de la cabeza para abajo, del cuello para abajo. Una representación de nosotros. Tal vez quisiéramos pensar bien al respecto de nosotros, y si tú tienes buena salud y eres capaz de hacer cosas y puedes moverte por allí y tienes habilidades atléticas en algún deporte y tal vez estés contento por eso y puedes decir, yo puedo hacer todo tipo de cosas. Tal vez tú puedas narrar las cosas en las cuales eres bueno. Y yo no quiero alimentar el orgullo de alguien, pero tal vez tú seas bueno en los negocios o tal vez en cosas académicas, tal vez eres muy listo para hacer compras, tal vez tienes grande habilidad en diferentes cosas que pueden lograrse en la vida y tú puedes pensar de ti mismo que eres una persona completa y desarrollada, intacta, en mente y en todo. Y aún así, de forma espiritual, tal vez eres un paralítico. Tal vez no tienes ninguna sensibilidad de forma espiritual, estás inmovilizado, tal vez estás apartado de Dios y no tienes relación con Él y no tienes nada en tu alma que represente actividad en tu espíritu y no puedes comunicarte con Dios y no puedes orar y no tienes una experiencia de caminar con Dios, no tienes ninguna capacidad de entender su palabra y sus doctrinas y enseñanza, no puedes conocer nada del carácter de Dios y sus planes y sus caminos, tal vez no entiendas nada de esto, tal vez no tienes ningún poder sobre tu pecado ni tampoco sobre tu comportamiento o tu corazón. Estás paralítico en el alma. No hay movimiento, no hay sentimientos. ¿Te arrepientes de esto? No, porque estás paralítico. La persona que está paralítica no puede sentir esos miembros ahí abajo. No puede sentir muy frecuentemente esas partes corporales. No hay sentimiento, no hay sensibilidad ahí. No hay tacto, no hay movimiento. Es como si no estuviera ahí. Y si eso es así en tu alma, eso es terrible. Mírate en el espejo, sí, verás una representación física de ti mismo, ti misma, pero si tú te vieras de forma espiritual, tu alma, tu espíritu está paralítico, inerte, inactivo. No hay interacción con Dios, no hay entendimiento, no hay ningún deseo de conocer a Dios. Muy poca vergüenza por el pecado o por las ofensas cometidas en contra de Dios, completamente sin experiencia ni entendimiento de Dios. Qué posición tan lamentable en la cual están. Y así hemos estado todos en esa posición. Todos hemos estado en algún momento en la posición de ser incapaces de relacionarnos con Dios de ninguna forma significativa. Y tú puedes ser que ya terminaste una carrera o dos, o tal vez un doctorado, y eres aquello o más allá, y puedes tener todo tipo de diplomas y cosas que se te han concedido y honores, y de forma espiritual tal vez no seas nada, siendo simplemente un alma pobre y paralizada. No hay ningún movimiento, no hay nada, no hay ningún sentimiento. ¿Es esto posible? Y esto es lo que representa esta ilustración aquí. Pero con este hombre había algo que pasó. Algo pasó aquí, en esta persona. Oh, él anhelaba ser limpio y ser perdonado, y si fuese posible, incluso ser restaurado en su salud. Y él sabía respecto de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Muchas personas creían en él, muchas personas no creían en él, pero toda la evidencia estaba delante de sus ojos de que él era divino, de que él tenía poder divino, de que él era Dios. Y saben ustedes, de forma incidental, aquí hay otra cosa respecto de esto. Había personas como estos escribas y fariseos, y muchas personas en la población en general, que vieron esos milagros, y eso no les movió en absoluto. Yo ya hice referencia a esto. Dios no obra de esta forma hoy en día. Él no nos muestra todo. Cristo no viene a nosotros de forma física, ya no. Él vino a nosotros, a la tierra hace 2000 años. Él ya no viene hoy en día y muestra sus milagros. Tú puedes pensar que eso no es justo.
Oh, si Él vendiera hoy en día y demostrase su poder divino, esos milagros, yo creería en Él. Bueno, sabes que eso no es así necesariamente, porque cuando Él sí vino y a una gran población como una muestra, y a esos líderes religiosos que eran entrenados, cuando Cristo les mostró sus poderes, ellos no le creyeron. A pesar de que cosas invisibles vieron, perdón, invencibles, y cosas sorprendentes fueron hechos, los muertos fueron levantados, y este paralítico fue levantado delante de sus mismos ojos. Y no sé cómo él se veía, pero estoy imaginándome cómo se vería el ver que esos miembros fueron llenos de vida en un momento, porque no habían sido usados antes, estaban bastante maltratados, y ver cómo se llenaron esos músculos y la carne y el hombre empezó a moverse. Tiene que haber sido sorprendente. Todas las maravillas que Cristo hubiera mostrado, todas las cosas que la ciencia moderna médica no hubiera podido lograr jamás, una sanación instantánea y transformación, y que las personas pudieron ver estas cosas y permanecer endurecidos y opuestos. Eso es un caso muestra. Si tú algún día vas ante Dios al juicio y le dices a Dios, si tú me hubieses mostrado un milagro, hubiera sido diferente, Dios te diría, no. Ellos vieron milagros para probar a todas las generaciones que el corazón humano es tan duro que esto no hace ninguna diferencia. Si tú no vas a creer porque tú amas tu pecado o amas este mundo o te amas a ti mismo, a ti misma y no te vas a humillar delante de Dios, pues ninguna cantidad de milagros van a cambiar tu mente ni te van a probar que Dios existe. Y bueno, ellos vieron esos milagros, vieron esas cosas maravillosas. Y el Espíritu de Dios obró en el corazón de ese hombre y sus cuatro amigos, de modo que ellos vieron milagros para probarle a toda época del mundo que el corazón humano es tan duro que ver milagros no hace ninguna diferencia. Si tú no vas a creer porque tú amas tu pecado, o porque amas este mundo, o porque te amas a ti mismo, y tú no te vas a humillar delante de Dios, pues entonces no importa el milagro que puedas ver, nada cambiará tu mente, tu corazón, ni nada te probará que Dios existe. Y de cualquier forma ellos vieron estas cosas, ellos vieron estos milagros. Y el Espíritu de Dios obró en el corazón de ese hombre y de sus cuatro amigos, de modo que ellos pudieron creer que este Jesucristo de Nazaret era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, quien perdona el pecado y quien le iba a restaurar incluso la salud a aquellos que estaban enfermos en aquel entonces, para poder demostrar su poder y su divinidad. Y ellos estaban determinados a ir, y como ustedes saben, ellos entraron. Y si yo vuelvo a los versículos, una vez más, versículo 20, por ejemplo, al ver él, el Señor, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y algunas de las traducciones modernas lo traducen de forma diferente este versículo. Y dicen que Cristo le dijo al hombre, amigo, tus pecados te son perdonados. Y de hecho eso es una mejor traducción, le debo de admitir en este caso, es mejor que lo que tenemos en la Reina Valera del 60 y también en la King James en inglés. Y se puede justificar que sea una conversación amigable. Se le dirige a este hombre en la conversación como alguien aceptable, como amigo de Dios, y él llegó a ser amigo de Dios. Tus pecados te son perdonados. Y esto tal vez te sorprende en la narrativa. El hombre quería ser sano, y lo que Cristo hace es pronunciar el perdón de su pecado. Y hay una razón especial para esto. Porque lo más grande, lo mayor, lo más importante de todo, lo primordial aquí es el perdón de los pecados. Esa es nuestra más grande necesidad, ser aceptados por Dios, poder tener asegurado el favor de Dios, tener su amabilidad derramada sobre nosotros. ¿Y cómo puede conseguirse esto? Solamente mediante el perdón de los pecados.
No podemos ganarnos nada que venga de Él. Nuestra vida es tan terrible. Toda la culpabilidad por el pecado que hemos cometido, las ofensas en contra de Dios, nuestro orgullo, nuestras mentiras, nuestra incredulidad, todo nuestro pecado, esto es alto como una montaña. No podemos ganarnos o merecer la misericordia de Dios. Más bien necesitamos ser perdonados libremente. Necesitamos tener su gracia. Necesitamos tener un perdón libre y gratuito. Necesitamos experimentar su amor, su gran amabilidad, su amor perdonador. De modo que lo primero para este hombre era tener sus pecados perdonados. Y el Señor sorprende a toda persona en esa reunión y al clérigo también y a los expertos. Y como Dios, en su calidad de Dios, Él dice, hombre, amigo, tus pecados te son perdonados. Por completo estás limpio. Y con el perdón de pecados, en el mensaje de Cristo aquí, viene también algo más, otras cosas. Con el perdón de pecados viene una nueva vida. Cuando Cristo quita la culpabilidad de nuestro pecado, al mismo tiempo nos da una nueva naturaleza y una nueva vida. Y Él pone en nosotros vida espiritual, de modo que esa alma paralizada que estaba muerta, inactiva, inerte, ya no está así, porque ahora se llena de vida y sentimiento y sentido, y podemos relacionarnos con Dios y amarle, y relacionarnos con Él y hablarle a Él, y nuestra mente es abierta y liberada, de modo que podemos entenderle y podemos entender su palabra y su mensaje. Muchas cosas nos suceden. Si Dios dice, tus pecados te son perdonados, lo que viene con esto es reconciliación con Dios, aceptación, vida, poder y bendición eterna. Eres de Él, eres su hijo, y eres de Él para siempre. Y estas cosas son invisibles a los que miran, los que son humanos, que están viendo las cosas. Ellos no pueden ver esto tanto como no pueden ver el perdón. Los escribas y los fariseos ven a este hombre y escuchan, tus pecados te son perdonados. Y en su caso, el Señor retrasó un poco la sanación de su cuerpo. Esto iba a probar, e iba a hacer también que fuera visible algo que de otra manera hubiera sido invisible. Tus pecados te son perdonados. Comenzaron a murmurar. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, en otras palabras, comenzaron a quejarse, a murmurar, a traer razones para poder cuestionar la autenticidad de Cristo y su obra. ¿Quién es este, dijeron ellos, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, versículo 22, conociendo los pensamientos, él podía leer los pensamientos, notemos esto, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y les dice, ¿qué me es más fácil hacer? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Él está diciéndoles, en efecto, es exactamente lo mismo para mí. Yo puedo hacer ambas cosas a través de mi poder divino. Si yo digo, tus pecados te son perdonados, de la misma forma puedo decir, levántate y anda. Y para probar que él verdaderamente había perdonado los pecados de este hombre, él hace que sus tratos con él sean visibles y le restaura. Le hace que esté sano. Y entonces pasan cosas sorprendentes, se levanta y anda. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y ahora le habla al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y le vieron tomando ese lecho e inmediatamente salir de esa multitud, de esa casa, glorificando a Dios, cantando sus alabanzas. Y todos estaban sobrecogidos, maravillados, y glorificaban a Dios, y estaban llenos de temor. Incluso los escribas y fariseos cínicos, ellos tenían que unirse en la alabanza a Dios.
no podían negarlo. Y las personas que estaban fuera de la casa vieron al hombre paralítico que había sido puesto allí enfrente de Cristo sin ninguna esperanza. Y le vieron saliendo fuerte, caminando. Y hacen este comentario notorio que dice, hemos visto cosas extrañas este día. Y el griego que se traduce cosas extrañas, lo tenemos también idéntico en español. Dice, hoy hemos visto maravillas al final del versículo 26. Ellos dicen en el griego hemos visto paradojas, cosas que son lo opuesto de todo lo que hubiéramos esperado ver. Aquí tenemos estos doctores de la ley, jactanciosos, y han entrado allí para disputar con Cristo, para cuestionarle. Y en vez de esto, Cristo triunfa. Aquel que está solo, aquel a quien ellos despreciaban, aquel de quien decían, él no tiene ninguna preparación, no es letrado para esto, aquel que ellos despreciaban, y él podía hacer estas cosas maravillosas. Y lo que significa en este contexto es, hemos visto cosas que solamente pueden ser explicadas si Dios está en esas cosas. Eso es lo que querían decir. Hemos visto cosas maravillosas que no se pueden entender a menos que Dios esté obrando. Hemos visto a un hombre en un estado completamente desesperanzado y le hemos visto levantarse y caminar. Y hay muchas cosas que ellos verían en el ministerio de Cristo, cosas así. Eso les sorprendía, les maravillaba cuando veían que los ciegos recibían la vista y que los muertos eran levantados y que los leprosos eran limpiados y que los cojos caminaban. Y este caso es solamente uno entre muchos, cosas maravillosas y sorpresas que ellos vieron. Y así es con el alma paralizada, exactamente igual. Tus sentimientos, no tienes amor por Dios, no le quieres a Dios, no le deseas, no le buscas, no te importas por Él. Solamente te importa el mundo, por completo eres una criatura de la tierra, pecas en contra de Dios y a ti no te importa nada, y tu conciencia no te mueve, y entonces más y más se endurece tu conciencia a medida que envejeces, y después, amados amigos, hay un grande cambio. Y yo le dije a un hombre una vez, ¿cómo es que veniste a encontrarse? ¿Cómo encontraste al Señor? Y él me dijo, bueno, fue mi esposa, fue por mi esposa, dijo él. Ella era tan horrible para vivir con ella, era tan horrible. No era amable en absoluto mi esposa. Y este tipo de quejas normalmente es la esposa quejándose del esposo. Sin embargo, él me dijo, mi esposa era imposible. Y después ella vino a Cristo y fue convertida. Y fue el cambio tan dramático, tan sorprendente, que empecé a sentirme completamente terrible yo. Y tuve que ir yo también y escuchar ese mensaje, ese evangelio. Y entonces vine a Cristo también. Y de la misma forma me acuerdo, no hace mucho tiempo, preguntarle a una mujer cristiana, ¿cómo conociste al Señor? Y me dijo, yo tenía una hija que era adolescente y es que era imposible mi hija, completamente imposible era mi hija y estaba en gran desesperanza, no sabía qué hacer o qué decir. Y entonces ella fue a una iglesia, mi hija, y encontró a Cristo y me di cuenta que yo estaba en problemas también porque yo no era una cristiana. Y si Dios podía hacer eso por mi hija, yo también le necesitaba. Y a través de los años, y he estado yo predicando durante muchos años ya, más de 50 años, y he escuchado cosas maravillosas a través de personas que han sido llevados a buscar al Señor debido a que otros habían sido cambiados, gente cercana a ellos. Y aquí tenemos esto, con este hombre paralizado. Cuando ellos vieron la diferencia no solamente en su cuerpo, sino en su comportamiento. Y esto es lo que Cristo hace. Si Él le dice a alguien, tus pecados te son perdonados, entonces esa vida es cambiada y tú ves la diferencia. No nos convertimos en la conversión seres que no pecan, no todavía estamos luchando en contra del pecado, pero te puedo decir que hace una gran diferencia. Y las personas que tenían un terrible mal carácter de repente tienen ya control
Y personas que son tan tacaños como lo más tacaño puede ser, de pronto tienen un corazón abierto y están listos a ser generosos y dispuestos a hacerlo. Personas que son mentirosos, empedernidos, engañosos, uno pensaría que jamás cambiarían y Dios les da integridad en la conversión y tienen una conciencia que si vuelven ellos a mentir, entonces les atribula los cambios que Dios hace con las personas. Los violentos ahora son gentiles. Este hombre sin movimiento, paralizado, fue lleno de vida y en su carácter lo mismo pasó. Era ahora muy diferente, completamente diferente a lo que él era antes, y las personas se habrían maravillado y dijeron, vimos cosas maravillosas y extrañas el día de hoy. Hemos visto muchas cosas extrañas, paradojas, cosas sorprendentes, grandes cambios que toman lugar cuando las personas vienen a Cristo. Y eso es exactamente lo que está aquí implícito en este milagro de un hombre paralizado. Esto es una ilustración, una representación del alma humana paralizada. Necesitamos venir a Cristo. ¿Qué amor es este, queridos amigos? Esto es sorprendente. Que Cristo, quien es el miembro de la deidad, un solo Dios, pero tres personas en la deidad. Eso es bien difícil, es imposible para que lo entiendan, es imposible, no lo podemos entender hasta que vayamos al cielo. Sin embargo, la segunda persona de la deidad, quien es igual al Padre, vino a este mundo, a esta tierra, y fue humillado, abofeteado y ejecutado en la cruz del Calvario, donde Él fue allí como nuestro representante, y Dios desde el cielo derramó sobre Él todo el pecado y la culpabilidad de aquellos que serían perdonados, y le castigó a Él en vez de a ellos. Queridos amigos, qué amor tan grande es este, que Dios viniese del cielo para sufrir y morir por criaturas como nosotros, que estamos paralizados en nuestra alma de forma voluntaria, porque queremos estar paralizados y no queremos buscar a Dios y no queremos amar a Dios y no queremos servir a Dios. Qué amor tan sorprendente es el de Dios, que Cristo venga y sufra y muera por un pecador como yo y un pecador como tú también, espero yo. ¿Acaso has conocido grande amor en tu vida? ¿Hay alguien que te ha amado tal vez de forma inexplicable, sin importar lo que tú hayas hecho? Sorprendente. Una madre, un esposo tal vez, o una esposa tal vez que te ha amado, quien ha sido paciente, mucho más paciente de lo que tú puedes ser, queridos amigos. El amor de Cristo es mucho más grande que esto. Él, que conoce todo al respecto de nosotros y la realidad de nuestro pecado y nuestra pudredumbre y nuestro estado caído, que Él viniese en amor y se pusiese en nuestro lugar y tomase nuestro castigo y estuviese allí dispuesto para salvarnos, es sorprendente, es maravilloso el amor de Cristo y conocerlo y darse cuenta de este amor y experimentar este amor es maravilloso. Nunca has probado nada como eso. Nunca has probado nada que pueda ser comparado con el amor de Cristo cuando tú vienes a Él y cuando te rindes delante de Él, te pones de rodillas y entonces lloras y lamentas tu pecado y tu culpabilidad y le pides su perdón, su amor que perdona y le pides salvación. Y entonces sabes que su amor misericordioso y misericordioso es tan grande que Él te va a limpiar. Es Él quien ha puesto el deseo de que seas perdonado en tu corazón. Tú estabas completamente paralizado hasta que Él hace que tengas ese inicio de vida y preocupación y conciencia y deseo. Y Él te trajo al punto en el que tú te postraste delante de Él. Y Él con toda certeza te escuchará y responderá y bendecirá. El amor de Cristo, queridos amigos, no lo podemos medir. Está más allá de toda descripción. Es algo tan grande que tienes que probarlo tú mismo. El escuchar en tu corazón, no de forma audible, sino en tu corazón, el escuchar la voz de Cristo responder tus oraciones. Tus pecados te son perdonados. Todo ha sido lavado, todo es cancelado. Los
pecados pasados, presentes y futuros, y ahora eres de Él, y Él es tuyo, y Él derramará su amabilidad sobre ti, y tú le defenderás y vivirás por él y probarás su fidelidad, y él te llevará a través de dificultades y tribulaciones, y te sostendrá y le representarás, y en última instancia, él te llevará a la casa en la gloria eterna. Y aquí tenemos entonces este milagro de sanación. Inmediatamente se levantó delante de ellos, al instante levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Versículo 25. Esto fue instantáneo. No te digo que tienes que buscar a Cristo toda la vida y que tienes que hacer algo para ganar su favor. Exactamente lo contrario. Este mismo día, si tú confías en Él con todo tu corazón y te arrepientes de tu pecado y le das tu vida a Él, si tú eres sincero, Él tocará tu vida y serás de Él y te cambiará y te perdonará. De forma inmediata, este hombre fue sanado y todos se maravillarán y las personas dirán, cuando sepan lo que te pasó, las personas que te conocen, tal vez incluso tu propia familia, dirán, hemos visto una cosa muy extraña, algo que no esperábamos ver, algo que nunca hubiéramos pensado podría pasar. Y las personas alabarán a Dios porque tú serás de Dios y serás una nueva persona. Y eso es lo que necesitamos, la amabilidad misericordiosa y amorosa del Señor. Queridos amigos, oremos juntos. Oh Señor, recuérdanos, míranos, te pedimos. Suaviza todo corazón, todo corazón endurecido. Muéstranos nuestra gran necesidad de vida y perdón y bendición eterna. Muéstranos ante todo el gran amor de Cristo, que un día le trajo del cielo a la tierra, con su mente y su corazón puesto en una innumerable cantidad de personas, las personas que Él limpiaría, las personas que Él bendeciría. Tráenos a Él, Señor. Señor, bendice en esta hora te pedimos, y pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.